En este vídeo haré un análisis de la última hora del mercado de las criptomonedas, la bolsa de valores, el dólar y el oro, para determinar qué ha estado pasando estos días previos a las noticias importantes que conoceremos a partir de hoy. Bueno, ya estuvimos comentando el otro día, a principios de semana, cuáles eran las noticias que íbamos a conocer. No entramos en detalle a definirlas, sin embargo, es algo que venimos haciendo semana tras semana. Si hubiera algún tipo de actualización necesaria respecto a las noticias como tal, evidentemente, tanto por el canal de Telegram que voy a dejar en el primer comentario fijado y en la descripción, o también por YouTube si es necesario haré una actualización. Si no es necesario, pues nos vamos a focalizar meramente en la estructura técnica, al menos en este vídeo, y ya iremos viendo cómo enfocamos la semana siguiente. Entonces, yendo directamente al gráfico, vamos a empezar primero contextualizando qué es lo que está ocurriendo con Bitcoin. En realidad no está ocurriendo demasiado. Esto es más contextualizable o más entendible en el momento en el cual lo comparas con otros activos. Por eso vamos a hablar de la bolsa de valores en Estados Unidos, básicamente, más adelante en el vídeo, pero hablaremos de ello. Ya que técnicamente hablando, ¿qué es lo que está haciendo Bitcoin? Pues nada, manteniendo esa estructura de rango, esa estructura de techo. Estos son normalmente estructuras que pueden representar dos cosas. Una corrección en tiempo, al final el precio puede corregir de dos formas, se impulsa y a partir del impulso puede hacer el típico pullback que ocurre habitualmente para una continuación, o lo que puede hacer es, en vez de corregir destacando por el precio que cae, si es que es una tendencia alcista, corregir destacando por el tiempo que se mantiene de forma horizontal. Esto de aquí no es que sea un rango o que sea un final de movimiento ni nada por el estilo. Esto a priori es un movimiento correctivo en tiempo para seguir con la tendencia. El tema es que del mismo modo que el movimiento correctivo habitual, el pullback que todos conocemos, el pullback en precio, tiene fecha límite, ya que todos conocemos pues, diferentes niveles de Fibonacci, habrá gente que utilizará medias móviles, habrá gente que utilizará soportes o resistencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un momento en el cual, pues cuando ya te has pasado de precio, esto ya es otra cosa, puede ser un rango, un cambio de tendencia, pueden ser mil cosas. Cuando empiezas una corrección en tiempo, primero todo es risa, pero hay un momento en el cual el tiempo también tiene que ser proporcional. Y del mismo modo que esto no es un pullback real, este movimiento correctivo respecto a este impulso, porque es desproporcional, esto no es una corrección real, porque el tiempo que ha estado consolidando, bueno, corrigiendo, es desproporcionado al tiempo que ha estado impulsándose. Así que este tipo de movimientos pasan a ser distribuciones. Distribuciones que, generalmente hablando, terminan en cambios de tendencia. Estos son los típicos suelos de mercado, techos de mercado, etcétera, etcétera. Obviamente, si esto fuera un gráfico semanal, sería un techo de mercado previo a un giro. Así es, si esto fuera, o como esto es un gráfico de 4 horas, es simplemente, o podría ser simplemente, un techo de mercado para finalizar esta estructura alcista, que pues ha durado bien poco. Evidentemente estamos hablando de tendencias en gráfico de 4 horas, 16 días, bueno, un 28%. El tema cuál es, que ahora mismo aún mantenemos esos cánones, esa practicidad o esa proporcionalidad, algo que tiene fecha de caducidad y es esta semana. Si este movimiento se replica durante hoy, jueves, mañana, viernes, sábado y domingo, durante 4 días más, no tiene ni que llegar a 4, evidentemente, pero pongamos esta semana de fecha límite para que esto rompa realmente, pues caduca. ¿Por qué caduca? Pues porque ya alargaríamos esto demasiado y ya entraríamos en un movimiento totalmente desproporcional. Fijaros, ¿cuánto duraría el impulso? Bueno, desde el mínimo hasta el máximo tendría una duración de 5 días. ¿Cuánto duraría el movimiento correctivo? Vamos a contar desde el máximo hasta aquí 13 días, es decir, prácticamente el triple. A que el precio no corrige el triple. Si el precio sube esto, a que luego no corrige esto, esto y esto para seguir subiendo. No.
pues esto es lo mismo, no debería estar el triple. Como digo, no es necesario que finalice esta semana. Si estuviéramos en Trading Lab, pues si estuviéramos en otro ambiente, sería mucho más agresivo con lo que estoy diciendo. Sin embargo, la realidad es que no puedo controlar lo que cada uno haga o las decisiones que cada uno haga, con lo cual vamos a poner esta semana de fecha límite para este movimiento correctivo. El punto es que ahora mismo, y para lo que nos interesa a efectos de hoy y de mañana, el precio está en rango, formando ese movimiento correctivo en tiempo. Y lo que ha estado haciendo durante todos los días, porque este movimiento, a ver, el máximo es aquí, pero la falta de fuerza ya empieza antes. Esto lleva desde el 23 de abril, estamos ya día 1 de mayo, llevamos más de una semana con este movimiento. Ha recogido varios días festivos, días sin noticias, etcétera, 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 con lo cual es un movimiento que de alguna forma, previo a hoy y a mañana, que tenemos noticias importantes, sobre todo enfocadas en la tasa de empleo y de desempleo en Estados Unidos, dato importantísimo dentro de esa estructura de desempleo, inflación y tipos de interés, en la cual estamos viendo ahora, pues Bitcoin, los días previos a estos datos, ha estado en rango. Lo que no ha estado en rango dentro del contexto y del entorno de las criptomonedas es la dominancia. La dominancia, tal y como comentamos ayer en Telegram y tal y como comentamos hace unas semanas, tanto en Telegram como en YouTube, y tal y como comentamos hace unos meses en Telegram y en YouTube, está formando un movimiento idéntico a lo que ocurrió en gráfico de 4 horas hace unas semanas y en gráfico diario, ahora iremos a ello, hace unos meses. Esto es lo bonito de la fractalidad, esto es lo bonito de la repetición de patrones, esto es lo bonito del trading, de la inversión, del análisis, etcétera, etcétera. Y es que constantemente puedes estar identificando buenos patrones y esto es una virtud. Si tú practicas mucho, obvio, vas a ser bueno identificando patrones, pero también hay algo de talento dentro de la identificación de patrones, de la facilidad que tú tengas para identificar patrones. Esto es como cualquier habilidad, ¿no? Pues en este caso, fijaros cómo la dominancia de Bitcoin ahora mismo, ahora entraremos en qué es lo que terminó haciendo ayer, pero ¿de dónde viene? Viene de un movimiento impulsivo, del mismo modo que venía aquí, forma una especie de U, forma una especie de U, con esa acumulación, se va para abajo, se va para abajo, se va para arriba, se va para arriba. Ahora podemos identificar el movimiento y ajustarlo un poco más. Ayer, antes de que se formara esta fase de ruptura, subí un post indicando que literalmente aquí estábamos igual que aquí, pues intentando formar la ruptura, ¿no? Bueno, pues podemos estar en una estructura un poquito previa dentro de esta fase. Veremos si el movimiento se va directamente para abajo, si corrige un poquito. No tiene que ocurrir punto por punto, evidentemente, sino tener la esencia, tener ese movimiento, esa dirección, esa esencia de, vale, el precio está intentando romper, ya lo hizo una vez, ya lo hizo dos. Bueno, la ruptura es más que probable. No tiene por qué ser durante las próximas horas ni durante esta semana, pero dependiendo de cómo se enfoque todo esto, y dependerá todo esto de las noticias, pero la realidad es que la dominancia está dentro de esa estructura, dentro de esa fase que quiere romper. La ruptura implica una continuación al alza. Para romper no es solo romper o cerrar, es romper, cerrar y confirmar. Fijaros qué es lo que ocurrió ayer. Rompimos, cerramos, pero no confirmamos. Es verdad que el precio ha tenido dificultades para, una vez rechaza esta zona de resistencia, irse para abajo. Ha formado una vela envolvente bajista que es menor que la vela envolvente alcista, luego ha formado una vela bajista y luego ha formado una vela envolvente alcista y ahora, bueno, aún quedan 3 horas, pero está dentro de esa estructura. Fijaros cómo salió rechazando de aquí. Cómo salió rechazando de aquí. Es totalmente distinto, ¿no? A otros rechazos. Pues, bueno, veremos cómo avanza, pero no es para ver qué hace hoy o qué hace mañana, es para entender que estamos en disposición de continuar rompiendo, porque este patrón, como digo, ya lo formamos anteriormente en gráfico diario. Aquí lo tenemos. El precio viene de un movimiento alcista, se va para abajo, hace esa especie de U, como con esta especie de acumulación intermedia,
cae otra vez, intenta romper, aquí falla, gotea hasta que termina rompiendo. Si yo replico este movimiento en gráfico diario y lo pongo así, lo quito, vamos a irnos a gráfico de 4 horas, ahí está, y vamos a hacerlo más pequeño. Fijaros que es lo mismo el movimiento diario que lo que ocurrió tanto aquí, en esta estructura de 4 horas primera. Lo podríamos ajustar más, ¿no? Evidentemente, pero bueno, más o menos es lo mismo. Y que lo que está ocurriendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues bueno, blanco y en botella, leche. Esto no es para, vale, pues la dominancia va a subir. ¿Y qué? No, no, esto es para entender el contexto y lo que envuelve el hecho de que la dominancia siga subiendo. Que la dominancia siga subiendo implica que el precio de Bitcoin va a seguir almacenando y adquiriendo cuota de mercado. ¿Lo va a seguir haciendo dentro de un gran movimiento impulsivo? Porque esto, bueno, si dejamos atrás la bull market support band, si esta semana cierra en positivo, etcétera, etcétera, oye, ¿qué más necesitamos para ver una continuación al alza? Corrección grande, hemos tocado los máximos anteriores, nos hemos vuelto a poner por encima de la bull market support band, doble suelo en media móvil de 50, pues como mínimo atacamos los máximos históricos anteriores. Técnicamente hablando. Entonces, Bitcoin volverá a subir de nuevo y la dominancia volverá a seguir subiendo. A ver, a mí se me hace raro. Lo que está claro es que si bajamos a total 3 menos USDT entre Bitcoin, este gráfico no lo vais a encontrar en TradingView, ya lo sabéis, son gráficos que vamos creando para analizar bien diferentes activos. Esto, bueno, total 3 quita la capitalización tanto de Ethereum como de Bitcoin, y es la capitalización de todo el mercado, monedas estables incluidas, menos USDT, que la restamos de aquí, y esto lo dividimos entre Bitcoin. Si este gráfico sube, todo el mercado menos Bitcoin, Ethereum y USDT se comporta mejor que Bitcoin. Si este gráfico cae, lo contrario. Bueno, ya analizamos hace semanas y semanas la estructura que venía dándose. ¿Cuál es esa estructura? Pues la he dejado guardada de anterior análisis para que sea fácil analizarla, y con esto ya pasamos directamente a analizar SP500, oro, dólar, etcétera, etcétera. Pero fijaros, un mínimo a final de un año, un movimiento impulsivo a principios del año siguiente, mínimo, máximo decreciente, aquí tenemos otro mínimo, subimos y caída fuerte. Mínimo a finales de un año, máximo, máximo decreciente. Aquí tenemos esto, que sería esto de aquí, literalmente esto es esto. Subida, que es esta subida de aquí, y caída grande. Y dentro de esa caída grande hay como una zona de soporte el mes de abril, o como un mínimo que destaca en el mes de abril, algo que podría suponer esto de aquí, perdón, esto de aquí. Esto es un mínimo en el mes de abril, que sería esto de aquí, y este mínimo es durante la fase de caída. Y este mínimo también es durante la fase de caída. Es decir, ¿qué es lo que podríamos esperar de este gráfico? Continuar con el movimiento bajista. Ojo, no solo técnicamente hablando por cómo se están desarrollando las cosas, máximos y mínimos decrecientes y demás, sino porque nuevamente esto es lo mismo que esto. No día a día, no vela a vela, no exactamente igual en cuanto a acción del precio. Esto no es un activo operable, esto es una métrica que yo me he inventado, pero es cierto que tiene garantías importantes de poder ver un movimiento que continúa hacia abajo. Ya lo comentamos esto también en Telegram, en YouTube, ya lo hemos hablado muchas veces y demás, pero bueno, encaja dentro del entorno que estamos viendo. Y esto simplemente nos indica los mismos inputs, la estructura y el contexto del mercado sigue siendo el mismo. Está muy bien el hecho de haber avanzado en tiempo, está muy bien el hecho de haber vivido otras fases como correcciones en gráfico semanal o, bueno, estructuras más bajistas, movimientos horizontales, etcétera, etcétera. A ver si esto se pone aquí. Pero la estructura y el contexto de mercado sigue siendo el mismo.
Y del mismo modo que Bitcoin estaba formando esta especie de rango, en realidad, si nos venimos aquí y analizamos qué es lo que estaban haciendo los principales índices en Estados Unidos, es decir, la bolsa en Estados Unidos, pues 3/4 partes de lo mismo. El rango es distinto, pero en una hora lo veremos mejor. Fijaros la imposibilidad de romper claramente los máximos anteriores y los mínimos anteriores. En Russell se ve, en Dow Jones también se ve, en el SP 500 también se ve, no voy a entrar a dibujarlo, y en el Nasdaq también se ve. Esto es algo que se ve mejor ¿cómo? Si ponemos el CFD, que es un continuo mayor que el índice como tal. Fijaros que el CFD, movimiento totalmente horizontal, falsa ruptura para arriba. Esto en cuanto al SP 500. A ver. En cuanto al Nasdaq, lo mismo, movimiento horizontal, falsa ruptura y para arriba. Russell, movimiento totalmente horizontal y en este caso está ahí en medio en tierra de nadie. Y Dow Jones, movimiento horizontal, falsa ruptura y para arriba. Es decir, no es que Bitcoin o no es que el mercado de criptomonedas esté en una fase aburrida o tal, porque sí, porque Bitcoin, porque esto, porque el otro. No, no, es que está el mercado un poco en las mismas. En Estados Unidos recientemente hemos visto como esta falsa ruptura en CFDs durante el día de ayer. Aquí lo vemos en 4 horas, que se ve como una especie de low test, no se ve tanto como una falsa ruptura, sino como una low test. Y esto pues ahora mismo, dentro de esta fase impulsiva, como digo, estos son los CFDs, esto no es la apertura real del mercado, ni mucho menos. Veremos cuando abra Londres, que abrirá en un par de horas. Ah, no, hoy es festivo. Pues ya nos esperaremos directamente a que en Estados Unidos podamos ver esas aperturas y veremos cómo afecta esto directamente. Lo que sí que ha tenido cambios es tanto el oro. Fijaros, estuvimos hablando la semana pasada o la otra, no, la semana pasada tiene que ser, de la estructura esta del oro. El oro, fijaros que históricamente hablando, pues le gusta hacer como esta especie de high test, que están marcadas todas y cada una de ellas, las high test que han ocurrido después de un movimiento impulsivo. No es una high test que ha ocurrido pues, en tierra de nadie, por ejemplo, vamos a ver, esta de aquí, no las marco. Simplemente cuando hemos subido y se forma high test. Hemos subido más a veces y menos a veces. Hemos subido más a veces y hemos subido menos a veces. Pero en general cuando venimos de subidas, el oro forma este tipo de high test que son o crean el movimiento previo a una corrección mayor. Que el precio cae directamente, pues es la corrección y continuamos. Que el precio no cae directamente, como es este caso, que se forma la high test y la vela siguiente es alcista, pues el movimiento horizontal es mayor. Así es. Pero son movimientos. Esto puede indicar, como está ocurriendo ahora, una estructura correctiva mayor. Hasta ahora hemos intentado buscar esos movimientos de cambio de tendencia en el oro. Yo llevo pues bastantes semanas a ver si cazo algún tipo de movimiento correctivo para ejecutar un trade, pero la realidad es que el oro intenta iniciar ese cambio de tendencia, inicia un movimiento bajista en gráfico diario, pero en gráfico de 4 horas, por ejemplo, se impulsa y en el pullback para seguir cayendo no continúa cayendo. Se impulsa y en el pullback para seguir cayendo no continúa cayendo. Bueno, ahora se ha impulsado, ha formado esta fase horizontal y ya ha roto los mínimos anteriores. Es decir, aquí estamos ya, a ver, un momento, confirmando ese cambio de estructura en el oro. Ya se ha confirmado la ruptura, de hecho, de los mínimos anteriores, ya hemos hecho máximos y mínimos decrecientes y ahí hay un cambio de estructura. Entonces, ahora lo que podemos esperar es que, bueno, no solo tenemos un incentivo semanal, no solo tenemos varias velas bajistas en gráfico diario, sino que en gráfico de 4 horas ya tenemos ese cambio de tendencia montado. Vamos a ver cómo se enfoca esto. Lo importante primero es ver hasta dónde sangra esta caída y luego en el pullback entender los niveles de referencia. Y el nivel de referencia básico en Chao USD es esta zona de los 3.281. Esto, evidentemente, entre otras cosas, también ha venido provocado por este intento de cambio de estructura del DXY.
el índice que compara el dólar contra una cesta de divisas extranjeras, índice que viene bastante tocado de las últimas semanas y que ahora pues ya en gráfico diario vemos esa especie de acumulación y en gráfico de 4 horas pues vemos esa especie de hombro, cabeza a hombro, bueno, ese intento de cambio de estructura. Creo que le queda más caída, creo que el canal del DXY es muy representativo y es una zona bastante consolidada. Obvio, es un canal que terminará rompiéndose, ya que es un activo que tiende a formar este tipo de estructuras correctivas gigantes. Sin embargo, bueno, independientemente de que este canal pueda romperse dentro de esta fase impulsiva, es decir, que el precio no vuelva a levantarse, es verdad que el hecho de verse imantado por esta zona de soporte puede provocar que desde aquí formemos un movimiento correctivo mayor. Esto es un gráfico mensual, con lo cual, por mucho que suba el gráfico de 4 horas ahora, es difícil que se vea una afectación mensual a a lo que está ocurriendo solo a través de una estructura de 4 horas. Sin embargo, si en 4 horas subimos un poco, nos vemos imantados por esta zona de soporte mensual y a partir de esta zona de soporte mensual formamos algo así, un pullback, algo, sí que es verdad que puede verse algún tipo de afectación o que ese movimiento alcista en 4 horas barra gráfico diario se denote también en términos mensuales. Independientemente, cuidado, de que podamos haber hecho ya un cambio de estructura y que este cambio de estructura aún no se ha confirmado en gráfico mensual. Quedan 29 días para que se confirme este cambio de estructura en gráfico mensual. Pero bueno, un cambio de estructura que si se confirma durante estos 29 días en gráfico mensual, implique que el DXY pues, lo vaya a pasar bastante mal durante los próximos años. Durante los próximos años, cuidado, ¿eh? No estamos hablando de unos días, unas semanas. Si se confirma este cambio de estructura, el DXY lo pasará mal durante los próximos años. Claro, es difícil que esto ocurra porque quedan 29 días aún. Pero claro, lo que no podemos hacer es venir con el oro en gráfico de 4 horas, fijaros, y decir, no, es que el oro en 4 horas ha iniciado un cambio de estructura, que además, como ha roto, cerrado y confirmado, podemos esperar más movimiento bajista. Y luego nos venimos al DXY en gráfico mensual, que está ocurriendo literalmente lo mismo, simplemente falta la confirmación, pero el patrón es el mismo, fijaros. Si no es el mismo patrón, que alguien me diga lo que es. A ver, lo voy a poner. Así. Es el mismo patrón. Y en el DXY, como es el dólar, decir, no, el dólar no le va a ocurrir esto. Pues al dólar le va a ocurrir si se confirma y lo más probable será que si este mes, que le quedan 29 días aún por suerte para el DXY, confirma esa ruptura, el dólar va a estar comiendo tierra durante los próximos años. Es así. Técnicamente hablando y en cuanto a probabilidades, cuidado, pero no podemos obviar este patrón y esta estructura. ¿Y qué tipo de analista o de trader o de inversor sería si para los activos que me interesa sí que indico que el movimiento es correctivo y para los que no, pues no lo indico, ¿no? Pero bueno, independientemente de ello, quería hacer un pequeño update. Si hay algún tipo de actualización, pues en el primer comentario fijado y descripción encontráis mi Telegram. Y si es necesario subir un vídeo, pues subiré otro vídeo. Ningún problema. Este vídeo lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.